Bueno, entonces ya habíamos comentado desde ayer que hablamos de qué era la homeostasis, ese mantenimiento del equilibrio dinámico, y nos preguntamos desde ayer cómo se ponía en práctica este organismo, es decir, cómo se mantiene la homeostasis. Y terminamos con esta diapositiva. En esta diapositiva analicemos. Básicamente, la idea es que existe una variable biológica, la que ustedes quieran. Vamos a pensar en la presión arterial. Tiene una cifra normal y se desvía de la normalidad. Y entonces, para que se arregle este problema, vamos a imaginar que la presión bajó, el cuerpo tendrá que regresarla a lo normal. Para esto, primero tendrá que tener un mecanismo que detecte ese cambio en la presión, es decir, que haya un sensor que detecte el cambio que mencionamos. Después, este sensor, que habitualmente es un sensor neurológico, enviará información al sistema nervioso, habitualmente el sistema nervioso central, donde hay un centro de control, y este centro de control va a disparar una respuesta efectora que va a regresar la presión a lo normal, es decir, va a tener un efecto contrario al estímulo inicial. Acá decíamos, bajó la presión y la respuesta es elevar la presión. Y de esta manera ya se bloquea el estímulo inicial. Esta respuesta, donde una variación inicial en un sentido es sensada, registrada, procesada y respondida por un efector en forma opuesta, se conoce como retroalimentación negativa. ¿Por qué negativa? Porque el estímulo inicial es contrario a la respuesta y esa respuesta bloquea el estímulo inicial. Decíamos, bajó la presión, ¿cuál es la respuesta? Subir la presión. Y cuando sube la presión, ya se acabó el estímulo y ya no hay tal información de que la presión sigue baja. Se llama entonces retroalimentación negativa. Ya que lo describimos con un monito, déjenme ponerles un concepto ya más biológico, más científico de lo que es esta idea. Se trata de que el organismo, como dice aquí, intenta aumentar una variable cuando está por debajo de su nivel óptimo, el valor establecido, y disminuye una variable cuando está por arriba de su nivel óptimo. Vamos a pensar, subió el azúcar. ¿Qué respuesta va a hacer el organismo? Bajarla. Al revés, bajó el azúcar. ¿Qué respuesta va a tener el organismo? Subirla. Y cuando corrige el problema inicial, ya sea en este caso subiendo o bajando la glucosa, el azúcar, se acaba el ciclo de retroalimentación negativa porque ya no existe el estímulo inicial que era que esa variable, en este caso la glucosa, estuviera arriba de lo normal o abajo de lo normal. ¿Quedó claro este concepto? Sí me logré explicar bien cómo vamos con esta idea de la retroalimentación negativa. Seguramente era un concepto que habían escuchado, pero vale la pena detenernos y ser muy claro para todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Entonces vamos a ponerlo en monito otra vez. Tengo un estímulo inicial en el que alguna variable biológica, temperatura, sodio, potasio, presión arterial, frecuencia cardíaca, lo que ustedes quieran, se modificó por fuera de los rangos normales, hacia arriba o hacia abajo. Esto genera una respuesta, la respuesta corrige la variable y entonces desaparece el estímulo y se cierra el círculo en forma negativa. Al corregirse la variable, se bloquea el estímulo inicial. Eso es lo que se conoce como retroalimentación negativa. Vamos a ver algunos ejemplos específicos para dejar más clara esta idea. A ver, tengo un estímulo inicial, por ejemplo, en una glándula que actúa sobre una glándula y esta libera una hormona y da un efecto que bloquea el estímulo inicial, como se ve aquí. Estímulo inicial, glándula, libera una hormona y bloquea el estímulo inicial. Les digo que vamos a ver unos ejemplos específicos para que quede un poco más claro. A ver, pensemos aquí. Tengo el hipotálamo. El hipotálamo liberó una hormona hipotalámica que excita la hipófisis. Esta hormona produce que la hipófisis libere TSH. La TSH actúa en la tiroides para liberar tiroxina. Desde aquí arriba, hipotálamo, hormona excitadora a la hipófisis, TSH, tiroxina. Este es una estimulación del hipotálamo a la hipófisis y luego a la tiroides. Pero, ¿qué pasa cuando se produce tiroxina? Que la tiroxina bloquea la hipófisis y bloquea el hipotálamo
para que ya no se produzca más hormona hipotalámica ni TSH. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis estimularon a la tiroides, pero la tiroides con su tiroxina bloqueó a la hipófisis y al hipotálamo. Esto se llama eje de retroalimentación negativa. Primero es estimulación y el producto final, en este caso la tiroxina, bloquea los dos pasos iniciales, que en este caso son hipotálamo e hipófisis. La tiroxina tiene capacidad de retroalimentar negativamente a la hipófisis y de retroalimentar negativamente al hipotálamo. ¿Para qué? Para que ya no produzcan ni hormona hipotalámica excitatoria ni TSH. Y entonces ya no se siga produciendo en forma infinita tiroxina. ¿Qué pasaría si este eje no se cumple? Pues que esta estimulación, hipotálamo, hipófisis, tiroides, seguiría una y otra y otra y otra y otra vez, de modo que los niveles de tiroxina se elevarían por encima de lo normal y producirían efectos muy, muy graves en el organismo, en la economía del organismo. ¿Sí quedó claro este ejemplo o hay alguna duda? Vamos a ver más, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna duda de este? No, doctor. Correcto. No, Vamos a ver doctor. uno más. Más o menos de la misma historia. El hipotálamo otra vez. El hipotálamo produce este factor liberador que se llama LHRH, que actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis produzca hormona luteinizante. Esta tiene muchas acciones, pero aquí tengo una. A nivel de los testículos en la célula de Leydig, la luteinizante produce testosterona que tiene efectos, pero esta misma testosterona hace la retroalimentación negativa bloqueando la hipófisis y bloqueando el hipotálamo para que el hipotálamo no produzca LHRH y la hipófisis ya no produzca LH. Es decir, la testosterona que fue estimulada primero, ahora bloquea los dos órganos iniciales. Aquí, en el lado derecho, hay una estimulación positiva, pero acá la testosterona hace una retroalimentación negativa. Significa que la testosterona que se produjo aquí en la glándula, en este caso una célula de Leydig, bloquea el eje a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Es decir, no lo bloquea sobre la misma célula de Leydig, sino lo bloquea en los órganos que estimularon a la célula de Leydig. De nuevo involucrado hipotálamo e hipófisis, un ejemplo similar al que pusimos con el ejemplo anterior. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No, doctor. Vamos a ser un poco más claros. Fíjense, otro más. A ver, ¿qué hicimos aquí? Comimos. Aquí hay una comida. Bueno, ¿qué pasó al comer? Pues que aumentó los niveles de glucosa en sangre. Al comer, pues tuvimos aumento del nivel de glucosa en sangre. Este nivel de glucosa es detectado ¿por quién? Por el islote de Langerhans, la célula beta del páncreas. ¿Y qué hace la célula beta cuando detecta glucosa? Libera insulina. La insulina va a permitir que las células capten glucosa. ¿Y qué va a pasar con esta concentración de glucosa? Va a reducir. Y ahora, al bajar el nivel de glucosa, ¿qué pasa? Se bloquea el islote de Langerhans y ya no libera más insulina. Entonces, la elevación de glucosa estimuló al islote de Langerhans para producir insulina. Y el efecto de la insulina, que es bajar la glucosa, ahora bloquea a la célula beta del páncreas y ya no se produce más insulina. ¿Qué pasaría si no hubiera este circuito de retroalimentación? Lo que pasaría es que el páncreas seguiría produciendo insulina, produciendo, hasta que el paciente cayera en hipoglucemia. De modo que no podemos llegar a ese punto y para eso existe la retroalimentación negativa. Como verán, aquí hemos puesto 3 ejemplos, pero se van a dar cuenta a lo largo del curso que la retroalimentación negativa se usa para muchísimas funciones, casi todas las funciones corporales. Déjenme ver un ejemplo, otro más. Vamos a ir entrando en unos ejemplos un poco más complejos. Si no quedan claros, por favor me avisan y los explicamos con más detenimiento. A ver, vamos con el siguiente. Vean este. Aquí tengo una respuesta que puede ser en 2 sentidos. Vean, tengo aquí a un sujeto y de pronto tuvo por alguna razón un descenso en la temperatura. Y entonces el sujeto, imagínense que hace frío, levantó en la mañana, salió al patio y hacía mucho frío y le da escalofrío. ¿Por qué le da escalofrío? ¿Qué pasa con el escalofrío? Hay actividad muscular que produce temperatura para regresar la temperatura del cuerpo a lo normal.
estaba a temperatura normal, se enfrió porque salió al patio, le dio escalofrío, el escalofrío con la actividad muscular aumenta la temperatura regresa a lo normal y se acaba el escalofrío. Entonces, es un ejemplo de nuevo de retroalimentación negativa. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa si el sujeto sale a un lugar caluroso? Imagínense que a mediodía está en Cancún y sale a caminar a la playa con el sol a todo lo que da, aumenta su temperatura corporal gracias al calor y entonces el cuerpo activa mecanismos de pérdida de calor, que es sudoración. Y empezamos a sudar, con lo que perdemos calor y la temperatura regresa a lo normal y dejamos de sudar, a menos que sigamos en el calor, ¿verdad? Pero la idea es que en ambos casos, si primero se enfrió el sujeto o primero se aumentó su temperatura, la respuesta corporal es al contrario. En el primer caso es aumentar la temperatura, en el segundo caso es disminuir la temperatura, con la idea de que esta variable temperatura regrese a lo normal. Entonces, el objetivo de la retroalimentación negativa es regresar las variables corporales a valores normales cuando hayan salido del rango normal. Esa es la idea de la retroalimentación negativa. Aquí hablamos de mecanismos más o menos sencillos, como es el escalofrío en el lado izquierdo o la sudoración en el lado derecho. Pero algunos más complejos. A ver, veamos otro más. Vean este. Este es un ejemplo del control del calcio. Vamos a analizarlo. Empecemos del lado izquierdo. Tengo aquí en el cuello la glándula tiroides y aquí esquematizadas las 4 glándulas paratiroides que, entre otras cosas, regulan el nivel del calcio. Vean, vamos arriba. Se elevó la concentración de calcio en sangre. Se elevó. Y entonces las paratiroides liberan calcitonina. Y la calcitonina inhibe la liberación del calcio por el hueso, de modo que el calcio regresa a sus valores normales. Se elevó el calcio, la paratiroides liberó calcitonina, esta bloquea el hueso para que ya no libere más calcio y entonces el calcio en sangre disminuye. Ahora, por otro lado, ¿qué pasó acá abajo? Se redujo la concentración de calcio en sangre. Ahora la paratiroides libera hormona paratiroidea que estimula la liberación de calcio por el hueso para regresar el calcio a lo normal. En el primer ejemplo, una concentración alta de calcio ocasionó un descenso en el calcio. Y después acá, una baja concentración de calcio ocasionó que el hueso liberara calcio para corregir esta baja concentración de calcio. Y está en ambos casos mediado por hormonas diferentes. Calcitonina en un caso, hormona paratiroidea en otro caso, y las dos producidas por las glándulas paratiroides. Entonces, fíjense qué interesante este ejemplo, porque me deja claro que el organismo tiene la capacidad de mover las variables en los dos sentidos. Si la variable se eleva, el organismo la regresa hacia abajo. Si la variable se baja, el organismo la regresa hacia arriba. El organismo tiene entonces una gran capacidad de regulación por retroalimentación negativa. Y cuando el calcio aquí se normaliza, se acaba el estímulo para calcitonina o se acaba el estímulo para hormona paratiroidea. Y por eso se llama retroalimentación negativa. El resultado final bloquea la respuesta inicial. Esa es la idea con la retroalimentación negativa. ¿Alguna pregunta de este ejemplo del calcio? No, doctor. Ok. No, doctor. Vamos a ver uno un poquito más complejo, pero muy importantes. Fíjense, aquí tengo la presión sanguínea. La presión sanguínea normal. ¿Hubo alguna situación de estrés? La presión se modificó y la presión se elevó, dice aquí. Blood pressure increases above normal. Se incrementó por encima de lo normal. ¿Qué debe hacer el organismo? Regresarla hacia abajo. Entonces, este aumento en la presión es detectado por sensores cardíacos, circulatorios, que lo que hacen es reducir la presión hacia lo normal. Se había elevado, ahora se disminuye y vuelve a lo normal. Abajo, en cambio, veo de nuevo una situación de estrés que desvía la presión de lo normal, pero ahora la disminuye. Aquí el problema fue que la presión bajó. ¿Qué respuesta debe hacer el organismo? Elevarla. De nuevo, hay sensores que detectan el cambio, se montan respuestas y estas respuestas lo que hacen es aumentar la presión hacia lo normal hasta llegarla a lo normal. Entonces, vean que el organismo tiene la capacidad de
bajar la presión si sube o subirla si baja. Y aquí vale la pena que me haga yo una pregunta. Estas correcciones, aquí corrigió la presión, en el anterior corrigió el calcio, en otro corrigió la temperatura. Es decir, se van corrigiendo los parámetros que variaron, en otro corrigió la glucosa. Pero, ¿esa corrección siempre es completa o habrá casos en que la corrección sea solo parcial? Vamos a poner un ejemplo. La presión bajó 10 milímetros, pero la corrección solo la subió 8. Le quedaron 2. O, si va a bajar la presión 10, ¿sube los 10? La respuesta es que en el organismo ocurren o pueden ocurrir ambas cosas. Habrá circunstancias en las que las variables que se modificaron se corrigen a lo normal, al 100%. Y habrá otras ocasiones en las que esas variables no se corrigen a lo normal, sino solo en 70, en 80, en 90%, en cierto porcentaje. Eso va a depender de la variable y de la intensidad del cambio. Pero finalmente, la retroalimentación negativa es un gran mecanismo de defensa para nosotros, para que las variables biológicas no se salgan de lo normal o, si se salen, salgan poquito, no se desvíen muchísimo. Y otra pregunta más. ¿Estos mecanismos de retroalimentación negativa siempre son eficientes? La respuesta es no. Si una enfermedad hace variar demasiado la variable inicial, la respuesta de corrección va a ser incompleta o a veces nula. Va a depender de qué tan grave sea la alteración por arriba o por abajo de los niveles normales. Aquí esto de la presión lo puse más o menos sencillo. Dije, subió la presión y el organismo la baja. Bajó la presión, el organismo la sube. Pero esto ya en la realidad es más complejo porque depende de varios ejes hormonales. Si hay una pérdida de sangre y baja la presión, el eje renina, angiotensina, aldosterona, las catecolaminas y la vasopresina van a elevar la presión arterial. No se preocupen si no entienden mucho este cuadro ahorita. Ya habrá una clase entera de presión arterial, o una o dos clases, donde vamos a hablar del eje renina, angiotensina, aldosterona, vamos a hablar de las catecolaminas, de la vasopresina y cada uno con sus efectos que terminan elevando la presión. Lo que quiero recalcar ahora es que hay ocasiones en que la retroalimentación negativa se efectúa mediante varios efectores. La hipotensión arterial con pérdida sanguínea se corrige o se trata de corregir mediante el eje renina, angiotensina, aldosterona, las catecolaminas y la vasopresina. Vamos a ver un ejemplo para mencionarles esto de que a veces la corrección no es al 100%. Vamos a hacer un ejemplo en la presión arterial. A ver, imagínense que tengo un paciente, un sujeto, que tiene un nivel basal de presión arterial media de 100, que es normal. Ahora, hay una perturbación, una enfermedad, la que ustedes quieran, y la presión bajó de 100 que tenía a 75 de media. Bajó 25 milímetros de mercurio. ¿Qué debe hacer el organismo? Corregir este descenso subiendo la presión, es decir, retroalimentación negativa. Tiene que hacer una respuesta contraria a la perturbación inicial. Si la perturbación inicial fue descenso, la respuesta del organismo es aumento. Entonces, tendrá que haber una corrección en que aumente la presión. Pero vean a cuánto subió. A 95. Es decir, no subió el 100%. Estaba en 100 y subió a 95. Casi. Pero no fue completo. Eso significa que nos quedamos cortos en 5 milímetros de mercurio. Bajó 25 y la corrección por retroalimentación negativa solo fue de 20. Nos quedamos cortos en 5. Claro, ya 95 es una cifra prácticamente normal, no pasa nada. No hay problema de que no hayamos llegado al 100. Con que lleguemos a 95 es más que suficiente. Pero analicemos estos datos. Fíjense, recuerden, era de 100, bajó 25 y la corrección subió 20 de esos 25, dejando pendiente sin corregir 5 milímetros. Vamos a analizar estos datos. A ver, esta ecuación, ganancia es igual a la corrección menos entre el error restante. ¿Se acuerdan cuál era la corrección aquí? Fueron 20 milímetros de mercurio, de 75 a 95. ¿Y cuál fue el error restante? 5. Si yo aplico esta ecuación, me queda así. La ganancia, 20, que fue lo que corrigió, entre 5, lo que le faltó corregir. De modo que en este ejemplo de la presión arterial, nuestra ganancia fue de 4.
y en 20 entre 5. Y entendemos lo siguiente, mientras mayor ganancia, el sistema de corrección por retroalimentación negativa es más eficiente. Mientras más ganancia, es decir, mientras la respuesta a esa ecuación que puse en la diapositiva anterior sea mayor, significa que la corrección fue más eficiente. Mientras más pequeña sea esa corrección, esa ganancia, entonces la eficiencia de ese sistema es menor. En una circunstancia normal de biología, los sistemas humanos no son siempre fijos, es decir, no siempre tienen la misma ganancia. A lo mejor hoy una baja en la presión arterial la compensa un sujeto casi al 100%. Y a lo mejor ese mismo sujeto mañana su ganancia no es del 100%, sino la corrige dejando un restante de 4 o 5 milímetros de mercurio. Entonces, la capacidad de corrección de los sistemas biológicos varía día con día. Y hay muchos factores que determinan esto: la condición de salud o enfermedad, el estado previo del paciente, el estado anímico, es decir, varía de día con día. No somos exactamente iguales hoy que ayer, ni hoy que mañana. Nuestras respuestas biológicas pueden mostrar ciertas variaciones, ciertas diferencias entre un día y otro. Lo importante es que mantengamos las variables dentro del rango normal. Ya hemos dicho que las cifras normales no son cifras absolutas, sino rangos normales, lo mencionamos desde ayer. Entonces, mientras nuestra retroalimentación negativa mantenga las variables dentro del rango normal, estamos en paz. Todo va bien, seguimos siendo saludables, seguimos teniendo una vida normal. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la retroalimentación negativa y de la ganancia? ¿Fui No, claro para doctor. todos? No, muchas gracias. Perfecto. Sí. Ok. Sale. Entonces, en esencia, tengo la retroalimentación negativa. Pero ahora veamos este ejemplo. A ver, fíjense aquí. Hubo un evento inicial, es decir, una variable cambió, subió o bajó. Ya quedamos que fue registrada en un centro de control, se monta una respuesta, pero aquí hubo retroalimentación positiva. ¿Qué significa esto? Que en lugar de corregir la variable, la hizo cambiar más. Vamos a pensar, si yo tuviera aquí frecuencia cardíaca, bajó la frecuencia cardíaca, ¿cuál debería ser la respuesta normal? Que suba. En un circuito de retroalimentación negativa, efectivamente sube. Pero en el que estoy poniendo ahora, aquí bajó y la respuesta la hizo bajar todavía más. Eso se llama retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque la respuesta fue en el mismo sentido que la variación inicial. La variación inicial era que bajó la frecuencia y la respuesta fue que bajó todavía más. Este tipo de respuestas de retroalimentación positiva son muy raras en la medicina, muy raras. No nos conviene. A mí me conviene que sean al revés, que sean de retroalimentación negativa. Pero déjenme comentarles dos cosas. La primera, en algunas enfermedades, las respuestas son de retroalimentación positiva. Y entonces la respuesta, en lugar de mejorar al paciente, lo pone peor. En algunas enfermedades puede pasar retroalimentación positiva. Pero la duda se hace más extensa y me debería preguntar, ¿habrá en fisiología, en la normalidad, alguna respuesta de retroalimentación positiva? La respuesta es sí. Ahorita la vamos a ver. Nada más déjeme contrastar con esto. Aquí tengo la respuesta de retroalimentación negativa. El estímulo cambió una variable. Vamos a pensar, bajó la frecuencia cardíaca. Se censó, se analizó y se montó una respuesta. Y en la retroalimentación negativa, la respuesta fue al contrario. Si la frecuencia cardíaca bajó, la respuesta aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si la frecuencia cardíaca subió, la respuesta la disminuye. Si las dos respuestas son en el mismo sentido, bajó la frecuencia y la respuesta la baja más, se llama retroalimentación positiva. Y eso ocurre, insisto, en muchísimas enfermedades, y esto hace que muchas enfermedades tengan un curso hacia la desmejoría. Empieza mal y sigue más mal y más mal y más mal y más mal hasta que el doctor lo cura. Esa es nuestra labor. Cuando una enfermedad hace entrar al cuerpo en una retroalimentación positiva, nosotros tenemos que detener esa retroalimentación positiva.
Cuando en cambio el organismo tiene como respuesta una retroalimentación negativa, nuestro trabajo es reforzar la respuesta de retroalimentación negativa. Así podemos resumir la labor del doctor. Si en el organismo hay respuesta de retroalimentación positiva, la debo bloquear. Y si hay de respuesta de retroalimentación negativa, la debo reforzar. Hasta aquí parece todo muy simple, pero voy a contestar la pregunta que hicimos en su momento. ¿Hay situaciones normales en las que la retroalimentación positiva es adecuada? Y sí, básicamente dos. Vamos a mencionarlas. Aquí tengo entonces el ciclo de retroalimentación positiva. Un estímulo inicial, una respuesta que mueve la variable en el mismo sentido que el estímulo inicial. Decíamos, un paciente con una enfermedad grave le empieza a bajar la frecuencia cardíaca más y más y más y más. Y la única manera de detener esto es un factor externo que rompa esa retroalimentación positiva. Esa es mi chamba como doctor. Cuando yo me doy cuenta que una enfermedad ha entrado en una secuencia de retroalimentación positiva, yo debo tratar de romper ese ciclo. Se llama círculo vicioso. Así lo conocemos en la vida diaria. Un círculo vicioso. La retroalimentación positiva es un círculo vicioso. Empezó bajando la frecuencia y sigue más y más y más y más. Y la única manera es que yo, en el exterior como médico, rompa ese círculo vicioso para que el paciente sobreviva. Si la respuesta fuera negativa, negativa, aquí la frecuencia cardíaca que bajó tendería a subir y mi trabajo sería reforzar la respuesta de retroalimentación positiva. ¿Quedó claro este concepto para todos? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, te escucho. yo estuve leyendo y vi que no siempre es mala la retroalimentación positiva. Claro, de Eh, hecho, ahorita lo vamos a mencionar. Hay algunos casos, muy poquitos si tú quieres, que la positiva resulta buena. Sí, sí hay casos. Tienes toda la razón del mundo. Así es, efectivamente. Ahorita voy a mencionarles un par. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Ok, vamos a ver. Fíjense aquí. Este es uno. El trabajo de parto. Fíjense bien. El niño, el bebé a punto de nacer, ya grande, desciende, se aflojan los músculos pélvicos y desciende y comprime el cérvix. El cérvix es un estímulo, esta distensión cervical, esa información se transmite al sistema nervioso central y el sistema nervioso central libera oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Causa más contracciones uterinas y esto hace que el niño se empuje más todavía hacia abajo, estimule más el cérvix, más oxitocina, más contracciones uterinas, más opresión del cérvix, más divulgación de oxitocina, más opresión del niño más abajo. Entonces, se hace un círculo. Más y más y más y más y más. Y el niño sigue bajando. ¿Cuándo se acaba el círculo? Cuando nace el bebé. Nace el bebé, entonces ya no hay compresión del cérvix y se acaba este círculo y ya no se libera oxitocina. Es un círculo de retroalimentación positiva, pero bueno, porque eso permite el nacimiento de un bebé, ¿correcto? ¿Quedó claro este ejemplo? Aquí lo importante es que ¿cuál es el factor externo que rompió el círculo? El nacimiento del bebé. Cuando sale el bebé, se acaba el estímulo. Ese es el estímulo externo, digamos, que rompe este círculo que estábamos haciendo. ¿Claro para todos? Doctor, Sí, escucho. ¿y eso no contaría como retroalimentación negativa? Al final, podrías tú decir que al nacer el bebé es la reacción negativa, de acuerdo. Sin embargo, lo importante es que el círculo original solo se rompe con un factor extra, que es el nacimiento del bebé. Este no estaba aquí al principio, ¿de acuerdo? Entonces, para que tú hagas la diferenciación entre uno de positivo contra un negativo, es que el estímulo inicial se bloquea por la respuesta hormonal. Y aquí no. Aquí la respuesta hormonal lo fue aumentando, aumentando, aumentando. Es que es el bebé. Ya no tiene nada que ver con las hormonas. Ya es algo mecánico. Entonces, por eso se considera un factor externo. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. De hecho, por ejemplo, podría ser algo similar a lo que diríamos en la coagulación. Ese sería otro círculo de retroalimentación positiva. Se rompe el vaso,
y entonces los factores de coagulación se empiezan a activar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta formar un coágulo. Y finalmente deja de sangrar. Entonces, toda la cascada de coagulación podemos decir que es una retrotransmisión positiva y que se acaba cuando deja de sangrar porque se reparó el vaso, factor externo, digamos, a la cascada de coagulación. El que deje de sangrar no es la cascada de coagulación, es el fenómeno mecánico extra por fuera de la cascada de coagulación. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Correcto. Hay uno más que también se refiere a las mamitas después de que tuvieran a su bebé. Por aquí está de nuevo el del canal del parto. Vamos a verlo. El bebé baja en forma profunda, desciende en el canal del nacimiento de la mamá. El cérvix es distendido, es comprimido. Esto manda impulsos nerviosos al hipotálamo. El hipotálamo sensa los impulsos y los manda a la pituitaria posterior, donde se almacena oxitocina. La hipófisis posterior libera oxitocina y el útero responde a la oxitocina contrayéndose más vigorosamente. El bebé baja más y sigue el círculo. ¿Cuándo se acaba? Cuando al nacimiento el bebé sale, ya no comprime el cérvix y se acaba el ciclo. ¿Quedó claro? Veamos el otro. Sí, doctor. Aquí está el otro. Les decía que es el también de las mamás cuando acaban de tener a su bebé. Se refiere a la lactancia. A ver, empecemos en el 1. ¿Cuál es el estímulo para la lactancia? Que el bebé succione. Suckling. La succión estimula las terminales nerviosas en el pezón y en la areola de la glándula mamaria de la mujer. Esta estimulación se transmite por vías neurales, por vías de nervios, hasta el hipotálamo. El hipotálamo otra vez produce oxitocina en la hipófisis posterior y esta oxitocina causa que los lóbulos de la glándula mamaria se contraigan y salga la leche. ¿Correcto? Y entonces el niño sigue succionando y sigue estimulando y sigue saliendo leche. Sigue succionando, sigue estimulando y sigue saliendo leche. Y entonces aquí debo hacerme dos consideraciones. La primera, ¿cuál fue el estímulo original que desencadenó este círculo de retrotransmisión positiva? La succión del bebé. ¿Y cuándo se acaba este círculo? Cuando el bebé ya no succiona. Ahí ustedes van a vivir como a las mamás se les pide que rápidamente, desde muy temprano, después de que el bebé nazca, lo coloquen en su glándula mamaria para que succione. Y la idea es estimular este círculo para que la glándula mamaria produzca leche y el bebé pueda recibir lactancia materna. ¿Cuándo se va a acabar ese estímulo? El día que el bebé ya no se lo ponga a la mamá, ya no succione y ya no sobrevenga este círculo que está aquí puesto. Véanlo de nuevo, aquí está otra vez. El estímulo. ¿Cuál fue el estímulo inicial? La succión. La succión se fue transmitida por vía nerviosa hasta el hipotálamo para liberar oxitocina que viaja por la sangre hasta las células de la glándula mamaria que se contraen y liberan leche. Aquí está. Y sigue succionando, es positivo el estímulo y sigue habiendo un círculo de retrotransmisión positiva. ¿Cuándo se termina? Cuando la succión se suspende. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó clara la diferencia entre uno de retrotransmisión negativa y uno positiva? La diferencia básica es que en el círculo de retrotransmisión positiva tiene que haber un factor externo a los básicos para suspender el círculo. Si no, el círculo se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa. Y en cambio, en el de retrotransmisión negativa, solito se cancela cuando se regresa a la variable inicial, a la normal en forma espontánea. No necesita un estímulo externo, como sería, dijimos, el nacimiento del bebé, el que deje de sangrar o que el bebé ya no succione. ¿Alguna pregunta de todo esto? Por No, supuesto que hay todo muchos más perfecto. ejemplos de retrotransmisión negativa que positiva, pero ya su compañera decía correctamente que también hay retrotransmisión positiva que funciona, como estos que acabamos de ver. Lo de la coagulación, lo de la lactancia, lo del parto son, por supuesto, que estímulos positivos de retrotransmisión positiva. La mayor parte de las regulaciones en el organismo humano son por retrotransmisión negativa, pero existen también, como hemos visto, algunas de retrotransmisión positiva y que funcionan. El problema es, como les decía hace un momento,
que en muchas enfermedades caemos en círculos viciosos de retroalimentación positiva que nosotros tenemos que suspender. Entonces, en concepto, ¿cómo aplicamos este conocimiento a la medicina? Decíamos, si la enfermedad lleva al sujeto a una retroalimentación positiva, la tengo que cortar yo de forma externa. Mi tratamiento debe suspender ese círculo vicioso. En cambio, si lo que estoy viendo es que el organismo está tratando de reaccionar correctamente, yo debo reforzar esas respuestas correctivas. En resumen, podríamos decir, cuando una persona está enferma, yo debo bloquear algunos, sino que todos, los círculos de reacción positiva y estimularlos de negativa. Más o menos así sería el resumen que podríamos hacer de este concepto que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Sí, te escucho. Sí, no, claro que sí. Por supuesto, porque hay que entender algo. Ya en la práctica diaria, tanto en fisiología como en patología, esos sistemas no son aislados, ¿es correcto? O sea, casi siempre vas a encontrar que actúan al mismo tiempo algunos sistemas de retroalimentación negativa y otros positiva. Y entonces, ahí tu chamba un poquito más compleja será identificar cuáles son necesarios estimular y cuáles son necesarios bloquear. En forma específica, en el que tú acabas de mencionar, que es absolutamente real, cuando una persona está sangrando en algún sitio y por ese sangrado le baja la presión arterial, yo como médico debo ayudar al cuerpo a subir la presión, sí, pero no hasta lo normal. ¿Por qué no hasta lo normal? Porque si lo subo a lo normal, aumenta el sangrado y se pone la cosa peor. Entonces, yo tengo que subir la presión o ayudar al cuerpo a subirla solo parcialmente. Lo que decíamos que las ganancias no siempre son del 100%. Lo subo parcialmente, ¿hasta cuándo? Hasta que entra un cirujano y para el sangrado. Tienes razón. Y entonces ahí entra ya el análisis médico de cada caso. Y aquí empiezas a darte cuenta que los pacientes son totalmente individuales. Lo que decíamos ayer, ¿se acuerdan? Que hay enfermos más que enfermedades. Yo tengo que tratar a cada paciente en forma individual. Y en este caso que acabas de plantear correctamente del sangrado, mi corrección antes de la cirugía debe ser parcial. Y ya que el cirujano ha cohibido el sangrado, entonces ahora sí puedo elevar la presión hasta rangos normales o casi normales. ¿Sí fue claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sale. Vamos a seguir adelante entonces. Hemos dicho, pues, que el organismo requiere una homeostasis, que es el equilibrio dinámico, y va a depender de todos los sistemas en conjunto, trabajan en conjunto. Pero si de pronto sobreviene una enfermedad y alguno de los sistemas ya no funciona correctamente, se rompe la homeostasis y el sujeto enferma. Y eventualmente, si no se cura o si es muy grave, podrá llegar a la muerte. Podemos resumir entonces que la enfermedad y la muerte son situaciones en las que se rompe la homeostasis. A veces se rompe por el aparato cardiovascular, a veces por el respiratorio, a veces por el de coagulación, a veces por el hepático, a veces por el neurológico. Pero finalmente, la disfunción de alguno de los órganos, solo o con otros, pueden ser varios sistemas los que fallan a la vez, se rompe la homeostasis, el sujeto cae en enfermedad y eventualmente, si no se corrige ese problema, o si es suficientemente grave, podrá llevarlo a la muerte. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para que pasemos al siguiente concepto. Ok, bueno. Voy a pasar a un punto importante que tiene relación con lo que decíamos ayer de los líquidos corporales. Ahorita les establezco la relación. Primero, recuerden este esquema tan sencillo que ustedes conocen del esquema de una célula, donde tengo la célula con su membrana en el exterior, aquí con su citoplasma, luego el núcleo que tiene también su membrana nuclear, el nucleolo, etcétera. Digamos, un esquema muy simple.
no tiene mayor ciencia. Ustedes en histología seguramente lo van a ver con mucho más detalle y para eso es la clase de histología. El citoplasma, como ustedes lo recuerdan, está lleno de organelos, ¿no? Microtúbulos, mitocondrias, vesículas, aparato de Golgi, ribosomas, etcétera. Todos estos órganos tienen cada uno su función. Hoy, en particular, voy a referirme específicamente a una de estas estructuras que están mostradas en la diapositiva. Vamos a ver, y es esta. Aquí empiezo con el corazón, aquí en el pericardio, tomamos un pedacito de pericardio, encontramos una célula pericárdica, aquí está, y de la célula pericárdica nos vamos a la parte exterior, a la membrana. Este es un esquema simplificado de una membrana celular que ustedes han visto seguramente muchas veces. Ese esquema donde está lleno de bolitas de un lado, bolitas del otro, y cada bolita con sus dos patitas hacia el interior y un pequeño espacio entre ellas. Este esquema que está aquí es muy útil para entender la membrana. Ahora, déjenme plantearles por qué quiero referirme primero a la membrana. ¿Se acuerdan ustedes que ayer mencionábamos en los líquidos corporales que había dos compartimientos, líquido intracelular y líquido extracelular? Y que el extracelular a su vez se componía de intravascular plasmático e intersticial. Mencionamos también que el intersticial y el intravascular están separados por el endotelio vascular, que es una membrana muy permeable porque tiene poros, y que esto ocasionaba que el líquido intersticial y el intravascular se parecieran mucho. Y dijimos que se parecían al agua de mar, que eran salados, y dijimos que su componente más importante era cloruro de sodio. Bien, pero también mencionábamos que había mucha diferencia entre el intersticial y el intracelular, y que esto se debía al trabajo de la membrana celular. Dijimos que la membrana mantenía el sodio afuera de la célula, el cloro afuera, el bicarbonato afuera, y dentro mantenía el potasio y el magnesio. Entonces, gracias a la membrana celular se mantienen esas diferencias en los componentes, en los solutos de los líquidos corporales. Voy entonces a abordar primero la membrana para tratar de entender cómo funciona esa estructura maravillosa que es la membrana celular, que permite que haya diferencia en la concentración de sodio, potasio, cloro entre el intra y el extracelular. Y vamos a partir, por supuesto, de nuestro esquemita de bolitas arriba, bolitas abajo, y cada bolita con su patita apuntando hacia el otro lado. Bien, vamos a entenderlo aquí. Fíjense bien. Aquí tengo un esquema un poquito más complejo de la membrana celular. De nuevo, veo ese esquema de bolitas afuera, bolitas adentro y en medio dos patitas en cada bolita. Pero aquí en esta figura se agregan otras estructuras extrañas, tubulares, raras que están aquí, estas claras, que son proteínas. Entonces, en la membrana celular, además de esas estructuras que ya mencionamos de bolitas y patitas, también están las proteínas. Y otras más que están acá en forma de hexágonos conectados, que son carbohidratos. Entonces, los componentes más importantes de una membrana son, por un lado, esta estructura básica de bolitas y patitas, que son grasas. Esta estructura básica son grasas. Es una capa, una bicapa lipídica. Se llama bicapa porque tengo bolita, patita de un lado, bolita, patita del otro. Entonces, es una bicapa de lípidos. Y estas son proteínas y estos son carbohidratos. Pero ahora aquí surge un punto importante. Fíjense bien. De un lado de esta membrana está el exterior de la célula, de otro lado el interior de la célula. De un lado está el líquido extracelular y de otro lado el líquido intracelular. Esta es la membrana de la célula. ¿Cuál es el principal componente de ambos líquidos? Agua. Cada una, esta con sal y esta con potasio, pero agua. Hay una gran cantidad de agua. Y estos son lípidos. Y acuérdense que los lípidos son insolubles en agua. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que una molécula lipídica como esta, como estas dos, estén en contacto con el agua sin problemas, sin aglomerarse, sin descomponerse? Vamos a explicar ese concepto. A ver, fíjense bien. La membrana celular, primero hay que entender que sus componentes que damos son lípidos, carbohidratos y proteínas. ¿En qué proporción? ¿Cuál es de esos tres componentes, lípidos, carbohidratos y proteínas,
el que ocupa mayor porcentaje en las membranas. Curiosamente, las proteínas. Déjenme explicarles esto. La estructura básica de la membrana es esa capa, bicapa lipídica, dos bolitas, bolitas de un lado, bolitas del otro y patitas en medio. Es la estructura básica. Sin embargo, hay más proteínas que esos lípidos. La cantidad de proteínas en una membrana es del 55% del total de la estructura. Y esto me debe hacer preguntarme, ¿para qué? ¿Por qué una membrana celular que tiene como función separar el interior del exterior de la célula, por qué tiene más proteínas que grasas? Si la estructura básica son grasas. Bueno, vamos a explicar después la función de las proteínas y entenderemos por qué hay más proteínas que grasas. Entendamos. La estructura básica es una bicapa de lípidos, bolitas y patitas, pero tiene insertadas muchísimas proteínas que tienen muchísimas funciones en el trabajo y en la existencia de las células. Por eso hay tantas proteínas. Pero claro que la membrana tiene también lípidos, los fosfolípidos en un 25%, colesterol en un 13%, y otros lípidos en un 4%, y finalmente carbohidratos en un 3%. Cada una de estas partes, independientemente de su porcentaje, tiene una función y una importancia específica. Las proteínas tienen su función, los fosfolípidos tienen otra, el colesterol, otros lípidos y carbohidratos. Y aquí me pregunto, de esos 5 componentes que están en la diapositiva, ¿cuál de ellos conforma la estructura básica de la membrana? Es decir, la bicapa lipídica. ¿Cuál de estos 5 conforma la estructura básica, la bicapa lipídica? Y la respuesta es los fosfolípidos. Estos que están aquí en segundo lugar, los que conforman el 25% de la membrana, son los que forman esa estructura básica bicapa lipídica de la membrana celular. Expliquemos con más detalle. A ver, fíjense bien, aquí está de nuevo mi estructura de bolitas y patitas. Aquí está de nuevo. Y es como si fuera 2 alfombras. Las bolitas hacia afuera y las patitas hacia adentro. Entonces, cada una de estas moléculas, bolita y patitas, es una molécula. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Es un fosfolípido. Cada una de estas moléculas de cabecita morada y patitas moradas, esta es un fosfolípido. Otro más, otro más. Acá abajo, un fosfolípido como estos que están ejemplificados aquí abajo. Cabecita morada, 2 patitas. Fosfolípidos, fosfolípidos. Bien. Y vean claramente cómo las cabecitas están hacia afuera de la célula o hacia dentro de la célula y las patitas hacia el interior de la membrana. Como si estuvieran en contacto las patitas de las moléculas de un lado con las patitas de las moléculas del otro lado. Así es como están. De un lado, las cabecitas con su patita hacia acá, y acá la cabecita del otro lado con la patita hacia adentro, formando como una especie de alfombra, de doble alfombra lipídica. Bueno, en esta diapositiva también vemos estas estructuras azules, que son proteínas insertadas en la membrana. También vemos estas estructuras rositas, que son carbohidratos, y también vemos estas estructuras amarillas en medio, que son o que es colesterol. Entonces, tengo aquí todos los elementos. Tengo fosfolípidos, tengo colesterol, tengo proteínas, tengo carbohidratos y seguramente habrá otros lípidos más pequeños aquí entre estas patitas de lípidos. ¿Está clara hasta ahora la estructura de la membrana? Vamos caminando, nos vamos entendiendo. Una bicapa fosfolipídica. Cada molécula de estas es un fosfolípido, su cabecita y sus patitas, aquí está, formando 2 tapetes de fosfolípidos, siempre con las cabecitas hacia afuera de la célula o hacia adentro. Aquí afuera, ¿qué hay? Agua. Acá adentro, ¿qué hay? Agua. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que estas cabecitas estén en contacto con el agua? Forman parte de un fosfolípido. Los lípidos no son solubles en agua. ¿Cómo hacemos o cómo hace la naturaleza para que estos lípidos que están aquí puedan estar en contacto con el agua? La respuesta es, utiliza un fosfolípido, no un lípido solo.
utiliza un fosfolípido. A ver, expliquemos eso. Aquí está. Entonces, acá está extracelular, aquí están los carbohidratos que pueden estar unidos a las grasas o a las proteínas. Aquí tengo los fosfolípidos, esquematizados de esta manera, y el colesterol esparcido entre las patitas de los fosfolípidos. Sabemos que el colesterol es lípido, el fosfolípido también, las proteínas no, esas son hidrosolubles, y el carbohidrato también es hidrosoluble. Por eso la proteína sí tiene contacto con el agua aquí, con el agua acá, y el carbohidrato también tiene contacto con el agua acá. No hay problema. El único problema radica en los lípidos que están aquí. Vamos a verlo. A ver, aquí está de nuevo. Lo estoy acercando. Mi esquema simple. Cabecitas y patitas. Cabecitas hacia afuera o hacia adentro y patitas en medio de la membrana. Toda esta es la membrana. Una bicapa fosfolipídica, porque cada una de estas moléculas, patita con bolita, es un fosfolípido. Ok, vamos adelante. Aquí lo tengo. Tengo hacia afuera, cabecitas, hacia adentro, cabecitas. Y en medio, las patitas lipídicas. Todo esto es un fosfolípido, otro más, otro más, otro más. Es una bicapa, una, dos de fosfolípidos. Y aquí resulta el primer dato importante. Cada fosfolípido, cada una de estas moléculas, tiene de un lado, las patitas son grasa y las cabecitas son fosfato. Por eso se llama fosfolípido. Las patitas son grasa, la cabecita es fosfato. Y me pregunto, ¿las patitas que son grasa son hidrofílicas o hidrofóbicas? ¿Se diluyen en agua o en grasa? Son hidrofóbicas, como dice aquí. ¿Y las cabecitas de fosfato son hidrofílicas o hidrofóbicas? Hidrofílicas, se diluyen en agua. Y entonces tengo claramente la explicación de por qué está distribuida así la membrana celular. Se forman fosfolípidos. ¿Por qué fosfolípidos? Porque la membrana, perdón, la molécula de fosfolípido tiene de un lado una porción soluble en agua y del otro lado una porción soluble en grasa. La misma molécula de un lado es hidrosoluble y de otro lado es liposoluble. ¿Cómo hago para que estas moléculas que tienen un lado soluble en agua y otro lado soluble en grasa puedan acomodarse dentro de un medio acuoso? Pues así, arreglo las moléculas de modo que hacia el exterior pongo el fosfato que es hidrosoluble. Hacia adentro, donde hay agua también, el fosfato que es hidrosoluble. Y en medio de la membrana pongo toda la estructura lipídica que ya no entra en contacto directo con el agua y no tiene problema porque no es soluble en agua. Se trata pues de una bicapa fosfolipídica y tienen que ser fosfolípidos. No pueden ser otras moléculas. ¿Por qué razón? Porque el fosfolípido tiene, como dijimos, de un lado una cabecita de fosfato que es hidrosoluble y del otro lado dos patitas lipídicas que son liposolubles. Se juntan hacia el interior las patitas liposolubles y dejan hacia el exterior al agua o el interior al agua las porciones hidrosolubles. ¿Quedó claro este concepto? ¿Hasta aquí todo claro para todos? ¿O hay alguna duda? Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Perfecto. Doctor. Vamos, seguimos. A ver, ahora, tengo entonces esta bicapa lipídica. Quedamos una cabecita hidrofílica o polar, también se llama, que es el fosfato, y un interior, las patitas lipídicas, no polar hidrofóbico. Solamente las porciones hidrofílicas están en contacto con el agua. Las porciones hidrofóbicas o liposolubles no están en contacto con el agua. Y de esta manera se forma una estructura, membrana celular, que es estable. A pesar de que es grasa, es estable en un medio acuoso, gracias a estas moléculas que tienen una porción hidrosoluble y una porción liposoluble. Son moléculas, entonces, bipolares. Un lado soluble en agua, un lado soluble en grasa. Un lado soluble en grasa, un lado soluble en agua. Ok, vamos un poquito más. Vamos a tratar de ser más específicos.
Aquí ya se parece bioquímica y empieza uno a tener así como que sudoración fría. No, no crean que vamos a entrar mucho, ¿eh? A mí tampoco me gusta la bioquímica, les dije. Yo la uso lo que es necesario y nada más. Aquí tengo el esquema. De este lado tengo mi modelo estilizado, ¿no? La cabecita con sus patitas. Aquí ya le puse sus componentes. De este lado, en el lado morado, tengo una porción hidrosoluble y acá en el amarillo una porción liposoluble. ¿Qué estructuras forman las patitas liposolubles? Aquí está, ácidos grasos, fatty acid. Entonces, las patitas son ácidos grasos y la cabeza es hidrofílica, es un fosfato con un radical. Vean aquí está entonces esquematizado en forma más clara. ¿Cómo se comportan o cómo se conforman más bien estas estructuras, estos fosfolípidos? Tienen de un lado dos ácidos grasos unidos por un glicerol. Toda esta parte es liposoluble, los ácidos grasos con el glicerol. Y del otro lado, un fosfato con un radical, X. Este lado es hidrosoluble. Esta molécula de un lado es liposoluble, de esta molécula de este lado es hidrosoluble. De este lado se puede poner en contacto con el agua y de este otro se pone en contacto con otras grasas que vienen del otro lado de otro fosfolípido que está abajo. ¿Más o menos claro cómo está acomodada entonces esta molécula? Fosfato con su radical y la parte liposoluble es dos ácidos grasos y un glicerol. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos. La vuelvo a tener. Ya tengo un poquito más de bioquímica, no se preocupe, no pasa nada. Aquí tengo mis ácidos grasos, aquí tengo el glicerol y acá la cabecita de fosfato con su radical. ¿Qué parte es hidrosoluble? Esta de acá arriba. ¿Qué parte es liposoluble? La de aquí abajo. Pero esta diapositiva me sirve para marcar un dato más. Fíjense en los dos ácidos grasos de aquí abajo. ¿Qué diferencia le vemos? Que este es muy simétrico, es un ácido graso saturado. No tiene ningún doble enlace. Este, en cambio, tiene aquí un doble enlace. Y eso hace que la patita haga como una rodilla. Esta está estiradita y esta está semidoblada. ¿De qué depende que la patita del ácido graso esté estirada o doblada? Las que son de ácidos saturados, que no tienen ningún doble enlace, están estiraditas. Y las que tienen algún enlace doble, 1, 2 o 3, están dobladas, están semiflexionadas. Me podrán preguntar ustedes, en nuestras membranas de nuestro organismo, ¿de cuáles ácidos grasos hay? ¿Saturados o insaturados? La respuesta es de los dos. Hay de estos y hay de estos, y vamos a explicar para qué sirve que haya de los dos. Vamos a ver. Aquí está de nuevo, ya con más radicales, pero es la misma historia. Aquí tengo un ácido graso saturado y este no, insaturado. Uno saturado, otro insaturado. Pero ya aquí, en el puro dibujito, nos damos cuenta de algo. Si uno es saturado y el otro insaturado, ¿qué pasa? Que quedó aquí un espacio, ¿ya lo vieron? Un espacio triangular. Como este ácido graso está flexionado y este está derechito, dejan en medio un espacio. Entonces, si una membrana tuviera solamente ácidos grasos como este, no habría estos espacios. Si la membrana tiene ácidos grasos insaturados, habrá espacios como esto. Ya vamos a discutir adelante qué nos conviene a nosotros en el cuerpo humano, que haya espacios o que no haya estos espacios. ¿Sí quedó claro esta idea de los espacios? Se ve claramente aquí, ¿no? En la diapositiva. ¿Sí está claro para todos? Sí, Doc. Perfecto. Aquí está el glicerol, el fosfato y su radical. Esta molécula fosfolipídica, de este lado es hidrosoluble, de este lado es liposoluble. Esta sí puede estar en contacto con el agua, esta no. Por eso la membrana tiene dos fosfolípidos, uno volteando para acá y otro volteando para el otro lado. Y aquí tengo de nuevo el esquema. Tengo mis ácidos grasos, mi glicerol, el fosfato y su radical. ¿Ok? Sale. Y debemos partir de esta pregunta. ¿La membrana celular es una estructura rígida? Es muy poco permeable, sí, pero es rígida. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué nos convendría?
que la membrana fuera muy rígida o que fuera en cierta forma elástica. Y hay que pensar lo siguiente. La célula tiene que alimentarse de elementos que vienen del exterior. Glucosa, oxígeno, etc. Y después tiene que eliminar los desechos. Entonces, a una célula le conviene una membrana celular rígida que deje pasar muy poco los elementos hacia afuera y hacia adentro, o le conviene mejor una membrana semirrígida que permita pasar algunas cosas y otras no. ¿Qué le convendría más a una célula? Sin duda le conviene más la elasticidad. No le conviene una estructura rígida. Ahora, ¿de qué depende que sea más rígida o menos rígida? De que haya espacios entre sus ácidos grasos. Mientras más espacios haya entre sus ácidos grasos, menos rígida será la membrana. Mientras menos espacios haya, será más rígida. Para que haya espacios, acabamos de decir, ¿qué tipo de ácidos grasos debe tener? Ácidos insaturados mezclados con saturados. Para que haya espacios. Entonces, en resumen, ¿qué le conviene más a la membrana? ¿Tener solamente ácidos grasos saturados o tener una mezcla de saturados con insaturados? Pues nos conviene por mucho la mezcla de saturados con insaturados. De esa manera le hacemos ciertas rendijitas a la membrana por donde pueden entrar o salir elementos que la membrana y que la célula necesitan. ¿Hasta aquí va claro la idea? Sí, doctor. ¿Correcto? Aquí lo tengo. Fíjense, vean la de arriba. La de arriba es una membrana donde solo hay saturados. Y vean, no hay espacios. Es una membrana muy rígida. ¿Qué pasó con la de abajo? Hay mezclas, se forman espacios. Esta membrana es más flexible, es más permeable y esta membrana sí permite que algunas estructuras entren o salgan a través de la membrana. ¿Qué le conviene más a la célula? La de abajo, la mezcla de saturados e insaturados. Esta de abajo. La de arriba no es muy conveniente en biología. Y así es. En las membranas celulares humanas y en general de la vida, ¿cuál es la estructura que predomina? La de abajo, donde hay mezcla de saturados e insaturados y se forman esos pequeños espacios que dan cierta libertad y cierto movimiento a la membrana celular. Bien, vamos a verlo. Aquí está otra vez. Vean la de arriba. La de arriba, si está así, se puede inclusive hacer sólida. Y en cambio, la de abajo, que tiene solamente insaturados, está francamente líquida. En la realidad, en la biología humana, lo que ocurre es una mezcla. Y entonces la membrana es una estructura semilíquida, semifluida. Ni es sólida, ni es totalmente fluida. Es semilíquida, porque es una mezcla de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Bien, así más o menos. Vean, ese es un ejemplo de la membrana celular. ¿Ya vieron? No es totalmente cerrada, no es totalmente impermeable, no es totalmente hermética. Las bolitas rojas corresponden al extremo hidrofílico y las cadenitas blancas corresponden a los ácidos grasos. Vean que así es como es una membrana. Es semilíquida, es no totalmente rígida, se mueve. Y entonces, ya viendo yo ese esquema que está en la diapositiva, yo puedo darme cuenta que fácilmente alguna estructura, alguna molécula se puede mover entre la membrana. Claro, no va a ser totalmente fácil. Va a tener como jugador de fútbol americano que esquivar a la defensiva para poderse meter entre esas líneas frontales que están allí. Pero finalmente se va a poder pasar. Si se trata de un corredor muy hábil, seguramente podrá pasar. Si es un corredor medio burro, pues se va a chocar con el primer defensivo y no va a pasar. Y así hay. Entonces, en nuestro organismo hay moléculas muy hábiles que pueden cruzar entre los lípidos, entre esas barreras defensivas, y hay otras moléculas muy, muy lentas, muy burras, que no son capaces de cruzar entre esos espacios. También puedo ver otra cosa. ¿Qué cruzará más fácil? ¿Una molécula grande o una molécula pequeña? Sin duda puede cruzar más fácil una molécula pequeña que una molécula grande. Entonces, esto me va dando idea de que la membrana celular, que evidentemente es una estructura que separa el líquido extra del intracelular, que separa la célula del exterior, no es una estructura rígida. La célula tiene una membrana
permeable, fluida, semifluida, que es capaz de permitir el paso de algunas sustancias hacia el interior o hacia el exterior. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Todos lo captaron bien, perfecto. Vamos. Ahora, más aún, estas estructuras se mueven, los lípidos, pueden hacer diferentes movimientos. Fíjense aquí, estos lípidos pueden rotar, pueden moverse lateralmente en la membrana, pueden vibrar en forma vertical o protruir varios de ellos, aquí fue uno, aquí son tres, o muchos más para hacer pliegues muy grandes donde haya espacio en el interior, o se mueven en el mismo sentido, de modo que lo que quiero ejemplificar con esta diapositiva es que la membrana celular de ninguna manera es rígida. Es una estructura que se mueve en muchos sentidos, se mueve como una capa completa, se mueven los fosfolípidos por cada uno, rotan. Es decir, la verdad es que la membrana está en la fiesta todo el día. No deja de moverse, no deja de protruir, de hacer dobleces, etc. Es una membrana en movimiento, en movimiento. Y esto hace que, entre otras cosas, la membrana gaste energía, porque para el movimiento se requiere energía. Voy a recalcar este punto. Una gran parte de la energía basal que consumimos los seres humanos es para alimentar a todas las membranas celulares de todas nuestras células del organismo. Bien. Ok. Ahora, vamos a agregarle ya los otros elementos. Aquí tengo mis lípidos con carbohidratos y con proteínas. Bien. Y me detengo en esto. Hay dos proteínas aquí en verde. La primera cruza toda la membrana y la segunda está pegada en un lado de la membrana. La primera se llama proteína integral y la segunda se llama periférica. Y ustedes pueden preguntarme, esta proteína que vemos aquí atraviesa toda la membrana, pero la pregunta es, ¿existen proteínas que atraviesan la membrana solo parcialmente? La respuesta es sí. Habrá proteínas que solamente cruzan una parte de un lado, del otro lado no. Lo importante para ser integral es que cruza la membrana, ya sea parcial o totalmente. En cambio, las periféricas se quedan justamente afuera, del lado de las cabecitas que hemos dicho. Y aparte tiene su estructura de carbohidratos que se integran al total de la membrana. Y por supuesto, moléculas de colesterol que están insertadas en la membrana, que también es grasa. Bueno, entonces, concluimos, la membrana celular no es rígida, de ninguna manera. Se trata de una estructura fluida o semifluida. Y, por supuesto, que tiene la propiedad de permitir el movimiento de otras moléculas a través de ella y dentro de ella. ¿Correcto? Así es la estructura. Y recalcamos, para que la membrana celular tenga esas características que están en la diapositiva, tiene que ser una membrana fosfolipídica. No hay otra manera. Las membranas celulares están diseñadas con perfección fosfolipídica. Diosito no hizo las cosas a lo tarugo. Hizo la medicina como la membrana celular como debía, porque era la única forma de que la membrana tuviera esa característica o esas características de ser semifluida, no ser rígida y permitir el movimiento de moléculas a través de ella. Bien, vamos a seguir adelante. A ver, vamos a hablar un poco de esta fluidez de la membrana. A ver, dice aquí, aunque la estructura bicapa lipídica es muy estable, sus fosfolípidos individuales y sus esteroles, las moléculas de colesterol, tienen mucha libertad de movimiento, que es la razón principal de la fluidez de la bicapa. Entonces, es necesario que sean fosfolípidos con ácidos grasos insaturados y que haya colesterol para darle esa característica de fluidez. Ahora, esta fluidez está influida por varios factores. La temperatura, la composición de ácidos grasos y el contenido de colesterol. Vamos a hablar de cada uno de ellos. A ver, vayamos con la temperatura. A medida que disminuye la temperatura, las membranas pasan de un estadio fluido
a un estado sólido porque los fosfolípidos se empaquetan unos contra otros. Entonces, ¿la temperatura qué hace? Si la temperatura sube, aumenta la fluidez. Si la temperatura baja, disminuye la fluidez de la membrana, su estado semilíquido. ¿Y qué pasa con los ácidos grasos? Muy fácil, ¿no? Si son, son saturados, como estos de la derecha, ¿cómo creen que será esta estructura? ¿Rígida o fluida? Esta será rígida. En cambio, si tiene muchos poliinsaturados, será más líquida, más fluida. Entonces, las membranas ricas en ácidos grasos insaturados son más fluidas que aquellas en las que dominan los ácidos grasos saturados. Y aquí entonces vamos a poner un concepto muy importante. Ya vimos la estructura básica de la membrana, pero ¿todos los órganos tienen membranas iguales? La respuesta es no. Habrá órganos en los que predominen los ácidos grasos saturados y habrá membranas donde predominen los insaturados. ¿Qué va a ocurrir? Aquellos órganos que tienen membranas llenas de saturados son menos permeables. En cambio, las que tienen muchos insaturados son más permeables. Pensemos en algo. Vamos a tratar de analizar algo. Ustedes saben que las neuronas son células muy delicadas. Son de veras. Son muy inteligentes, son muy trabajadoras, pero son muy sensibles. Se mueren por cualquier cosa. Entonces, nos conviene que las neuronas, que el sistema nervioso esté en cierta forma protegido de que vaya a llegar Juan de las Pitas al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? En el cerebro, en los capilares cerebrales, las membranas de todos los capilares cerebrales están llenas de ácidos grasos saturados. Y entonces, eso hace que la fluidez de la membrana sea menos y crucen menos sustancias al cerebro. En cambio, en el riñón, por ejemplo, que yo necesito que sea muy permeable para que salga todos los desechos, las membranas renales tienen muchos ácidos grasos insaturados y permiten que salgan muchas sustancias hacia la orina y se eliminen. Lo que quiero decir es que la fluidez de las membranas es diferente entre un tejido y otro. Habrá tejidos que requieran unas membranas más rígidas y habrá otros tejidos que requieran membranas más permeables y más fluidas. Y en buena medida se debe al contenido de grasas insaturadas y de grasas saturadas. ¿Está claro este concepto? ¿Lo transmití correctamente? ¿Sí lo pudieron captar todos? Sí, doctor. Doctor. Perfecto. ¿No hay preguntas? ¿No? Ok, excelente. Vamos adelante. Entonces, fíjense bien, quedamos con la temperatura. A mayor temperatura, mayor fluidez. A menor temperatura, menor fluidez. Mientras más frío hay, se solidifican las membranas. Y al solidificarse ya no permiten el paso de moléculas a través de ellas. En cambio, al ser líquidas, permiten el paso a través de ellas. En la temperatura, entonces, a mayor temperatura, mayor fluidez. A menor temperatura, menor fluidez, mayor estado sólido. Ok. Vean aquí. ¿Cuál de las dos les parece que tendrá mayor fluidez y mayor permeabilidad? Sin duda, la de la izquierda. La que tiene más insaturados es más fluida. La de la derecha, en cambio, está más rígida y tiene más, o más bien prácticamente, los ácidos grasos saturados. ¿Ok? Bien. Ahora, falta el colesterol. Ya vimos que las membranas animales tienen colesterol. Ya lo mencionamos. De hecho, el colesterol, como dice aquí, solamente se encuentra en las membranas celulares animales. Las plantas no tienen colesterol, solo las membranas animales. Por eso, de ahí sale el concepto de que comer carne es un alimento rico en colesterol. Bueno, pues es que las membranas tienen colesterol, las membranas animales. Si yo me como una ensalada, nada más vegetales, no habrá en esa ensalada colesterol. Pero, ojo, no necesariamente es malo, porque las membranas de mis células necesitan colesterol. El colesterol, como todo en el mundo, es malo cuando se come en exceso. Si es comido o ingerido en forma adecuada,
es positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque imagínense ustedes que el colesterol es parte de todas nuestras membranas celulares, es decir, se encuentra en todos los órganos del cuerpo. Bien, entonces, estas moléculas de colesterol están intercaladas en ambas capas y lo que hacen es aumentar la estabilidad mecánica de la membrana. Pero, ¿qué hace el colesterol en la fluidez, en el estado de líquido o sólido? Fíjense, cuando la temperatura se eleva, el colesterol interfiere con el fosfolípido y la hace más rígida. Cuando la temperatura baja, lo contrario, evita que los fosfolípidos se agrupen y aumenta la fluidez. A ver, explico, fíjense bien. La temperatura por sí misma, cuando se eleva, aumenta la fluidez. Pero al mismo tiempo que aumenta la fluidez de la temperatura, el colesterol reduce la fluidez. Es decir, hay como un efecto dual. Al elevarse la temperatura por sí misma aumenta la fluidez, pero el colesterol la reduce. Y al enfriarse la temperatura, lo contrario. La membrana, por la temperatura fría, se hace rígida, pero por el colesterol aumenta fluidez. Es decir, hay un balance entonces entre los efectos del colesterol y la temperatura para determinar la fluidez o la rigidez de la membrana. Repito, si aumenta la temperatura por sí misma aumenta la fluidez, pero el colesterol la reduce. Si baja la temperatura por sí misma reduce la fluidez, pero el colesterol la incrementa. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro este efecto, digamos, dual entre temperatura y colesterol? ¿O hay alguna duda? Todo bien, doctor. Bueno, Todo solamente claro, doctor. solo para resumir. Si aumenta la temperatura, ¿cuál predomina? ¿El efecto de la temperatura misma para fluidificar la membrana o el efecto del colesterol para bajarla? En general, gana el efecto de la temperatura. En general, cuando sube la temperatura, lo que ocurre es que la membrana se hace más fluida y si baja la temperatura, menos. Aunque esto puede también ser diferente entre un tejido y otro, dependiendo de la cantidad de colesterol. Los tejidos que tienen mucho colesterol puede predominar el efecto del colesterol sobre la temperatura. Y en los que no tienen colesterol va a predominar el efecto de la temperatura sobre el colesterol. ¿Fui claro? ¿O pareció un trabalenguas terrible? Espero que no hayan anotado algún cuaderno, porque luego después esos trabalenguas uno no se acuerda y ya después no los entiende. Bueno, vamos a terminar con esto. Entonces, la membrana celular tiene una estructura lipídica básica, pero ya quedamos que tiene insertadas una gran cantidad de proteínas. Tantas proteínas que inclusive la membrana tiene más proteínas que lípidos. Las proteínas pueden ser integrales o periféricas, ¿se acuerdan? Integrales son aquellas que penetran en la membrana, parcial o totalmente, y periféricas las que se quedan en el exterior. De esta manera. Vean aquí. Esta morada, esta morada, esta morada y esta morada son integrales. Y esta verde es periférica. Ahora, las integrales, vean esto, puede haber de diferentes formas. Vean esta, una que se queda nada más de un lado. Una que da muchas vueltas y pasa de un lado al otro. Esta es interesante porque, ¿qué hace? Cruza, cruza, cruza. Son proteínas que cruzan varias veces. Y esta de acá son dos proteínas separadas, pero que están pegaditas una con la otra. Entonces, aquí tengo una proteína lobular de un lado. Aquí tengo una proteína que cruza una sola vez. Aquí tengo una proteína que cruza muchas veces. Y aquí tengo dos proteínas que cruzan juntas de un lado al otro. Y acá una proteína periférica. Espero que con este monito quede claro más o menos cómo se insertan las proteínas y vean que están insertadas en la bicapa lipídica que ya describimos. Ustedes ahora que ya ven estas cabecitas y las colitas, las patitas, ustedes ya saben de qué estamos hablando en esta estructura bilipídica y de qué se trata esta estructura bilipídica, porque ahora me estoy refiriendo solamente a las proteínas. Bien, vean esto, aquí las tengo de nuevo. Fíjense,
A veces puede darse el caso que una proteína que cruza de lado a lado, de un lado termine en un COO y del otro lado en el NH, o al revés, el CO afuera y el NH3 adentro. No importa, hay este tipo de proteínas. Esta, vean, es la que cruza varias veces. Cruza aquí muchas veces la membrana. Y aquí son muchas proteínas agrupadas en uno solo. Aquí tengo una periférica y acá tengo otra de otra manera. Aquí les puse el número como se conocen, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realmente, déjenme decirles que yo prefiero que no nos hagamos bolas con esos conceptos y que ustedes recuerden que hay proteínas integrales y proteínas periféricas. Y que las integrales pueden ser una sola proteína que cruza de lado a lado, una proteína que cruza muchas veces, varias proteínas juntas o una que no cruza más que parcialmente la membrana. Quedémonos con la idea de que hay proteínas integrales y proteínas periféricas. Con eso es más que suficiente para nosotros para entender la función de la membrana y la fisiología médica. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Bueno, vamos a hablar un poquito más de las proteínas integrales y periféricas. A ver, las proteínas integrales pueden formar canales en la membrana, poros. ¿De qué están llenos esos poros? De agua. Entonces son canales que permiten entrada y salida de sustancias a través de la membrana hacia el interior o hacia el exterior de la célula. Las proteínas integrales pueden ser canales. También pueden ser proteínas transportadoras, que toman un elemento en el exterior y lo meten a la célula o lo sacan. También pueden ser enzimas para activar procesos metabólicos, para iniciar procesos metabólicos, metabolismo de glucosa, etcétera, todo lo que han visto en bioquímica. Pueden ser traducción de señales. Llega una proteína, se activa y le manda una señal al interior de la célula para hacer alguna función. También pueden ser receptores de hormonas o marcadores inmunológicos. De hecho, ustedes saben que cada uno de nosotros tiene una estructura inmunológica individual y depende, entre otras cosas, de las proteínas de membrana. Es uno de los determinantes de nuestra inmunología personal. Y por último, pueden servir para unir una célula con otra. A ver, ahí están el nombre. Canales, transportadores, enzimas, traducción, receptores inmunológicos y adhesión. Lo que pasa es que ahí en palabras como que uno no lo entiende. Uno siempre se queda con la idea más clara si ve un monito que nos explica esto. A ver, vamos a ver monitos. También se pueden unir a citoesqueleto. Vamos a ver los monitos. A ver, fíjense bien. Ahorita los vemos. Las proteínas periféricas, por su parte, pueden ser parte de receptores, pueden formar o unirse al citoesqueleto, pueden tener también actividad enzimática y pueden formar parte de sistemas mensajeros intracelulares. Todas esas funciones tienen las proteínas integrales y las periféricas. Pero les decía que será más fácil si lo vemos con monitos. Vean esta. Aquí la de la arriba a la izquierda. Es una proteína integral, cruza la membrana. Pero ¿ya vieron? Tiene un canal en medio. Este es un canal. Esta es una enzima. ¿Qué hace? Activa un sistema metabólico, modifica algún componente intracelular. ¿Esta qué es? Vean, es un receptor. Aquí tiene una cajita donde llega una molécula del exterior y al unirse este aquí, le da una señal al interior. Son receptores que al llegar un mensajero exterior, producen una señal en el interior. Aquí tengo otra, los marcadores de identidad. Esta lo único que hace es marcar inmunológicamente a la célula. Esta proteína es un marcador inmunológico asociado a los carbohidratos. Y aquí recalquemos eso. Los marcadores inmunológicos son proteínas asociadas a carbohidratos. Luego esta aquí, una proteína que sirve para unir con otra célula. Esta célula y esta célula se unen con esas proteínas. Y esta, una proteína que está unida al citoesqueleto. Entonces, vean las funciones diferentes de las proteínas, de acuerdo a lo que dijimos en la diapositiva anterior, pero aquí dibujada, aquí en un monito. Como que es mucho más fácil ver la imagen, se le graba a uno mejor que cuando nada más ve las letras. A mí me encanta siempre en los conocimientos imaginármelos en tercera dimensión o en monitos para entenderlos con mayor claridad. Bien, aquí están de nuevo, véanlo. Esto de acá es un receptor, un mensajero químico llegó y desencadenó una respuesta dentro de la célula. O llega un mensajero químico, se destruyen los productos y actúa como una enzima. O funciona como un canal.
aquí como un transportador. ¿Qué es esto? Aquí llegó una molécula, se abrió el canal y permitió la entrada de esta sustancia al interior. O acá como un marcador de identidad inmunológico asociado a un carbohidrato, y acá como una forma de adhesión con otra célula. Las proteínas se pegan unas con otras y pegan de esta manera las células. Entonces, podemos darnos cuenta que las proteínas tienen muchísimas funciones. Eso explica por qué en el total de la estructura de la membrana, el 55% esté conformado por proteínas y solo un 25% por los fosfolípidos que aquí seguimos viendo. Seguimos viendo las cabecitas con sus patitas que ya explicamos en los minutos previos. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las funciones de las proteínas, sobre todo las estructurales? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No hay? Correcto. Bien. Aquí las tengo de nuevo, vean. Tengo mis proteínas en estructura lipídica. Tengo mi bicapa con el colesterol, una proteína que está en el exterior, periférica, unas que están cruzando, unas que se unen al citoesqueleto, etc. Entonces, tengo diferentes clases de proteínas y cada una tiene sus funciones específicas. ¿Correcto? Bueno. Y un dato interesante. Dijimos que la membrana era fluida. Pues bien, el que sea fluida permite que las proteínas se muevan en la membrana. Entonces, la membrana no es estática y las proteínas tampoco. Las proteínas se mueven, bailan en la membrana. De hecho, pueden ser removidas o insertadas en la membrana de acuerdo a las necesidades del momento de la célula. Una célula de repente puede poner en la membrana muchas proteínas y de repente las puede quitar todas. Y luego las puede mover. Es decir, hace un caldo ahí impresionante de elasticidad. La membrana es totalmente elástica y las proteínas se pueden mover dentro de ellas. De modo que las puede acomodar de un lado, del otro, las puede quitar, las puede agregar. Tiene una dinámica impresionante con sus proteínas, cualquier membrana celular, ¿correcto? Aquí tengo la estructura completa entonces. Tengo mi estructura lipídica, tengo las diferentes proteínas que he mencionado y los carbohidratos que también forman parte de la membrana. Y aquí quiero llamar a un dato importante. Quiero que se fijen en los carbohidratos, en las bolitas estas que están aquí. Vean en qué parte de la membrana están. Acá es el exterior y acá es el interior. Los carbohidratos están siempre en la parte exterior de la membrana. Siempre dan hacia afuera de la célula. Hacia el interior no. Siempre dan hacia afuera de la célula. Así es como participan en el reconocimiento inmunológico de todas nuestras células. Vamos sumando conceptos en cada diapositiva, ¿verdad? Vamos agregándole datos en cada diapositiva. Los carbohidratos pueden estar unidos a proteínas o a lípidos. No importa. Siempre hacia el exterior y formando parte de nuestra identidad inmunológica. Los carbohidratos forman lo que se llama glucocáliz. El glucocáliz es un marcador inmunológico muy importante y sobre todo marcador de integridad. Les platico algo. Si el glucocáliz se rompe, la membrana se debilita. Entonces, las membranas pueden romperse si se destruye el glucocáliz. Y les platico, hay enfermedades graves que destruyen el glucocáliz de muchas células y de esa manera destruyen los tejidos. Proporcionan una carga negativa porque siempre tienen más electrones, tienen carga negativa, el glucocáliz, y también participan en la unión entre células. Por último, forman parte de algunos receptores y participan, como dijimos, en el reconocimiento inmunitario, en la identidad inmunitaria de nuestras células, de nuestro organismo. Aquí los tengo otra vez, está otra vez la estructura, las proteínas, los fosfolípidos, aquí están los carbohidratos, unos unidos a las grasas y otros unidos a las proteínas, glucoproteína, glucolípido, y por dentro el citoesqueleto. Y de nuevo, colesterol insertado, modificando la estabilidad y la fluidez de la membrana. Y les recalco, vean que los carbohidratos se encuentran siempre en la parte exterior de la membrana, hacia el líquido extracelular. ¿Correcto? Pueden participar en la integridad. Aquí, todo esto que está aquí es el glucocáliz, todo esto rojito que está aquí.
y participan en la integridad de la membrana. Si el glucocáliz se rompe, la integridad de la membrana se rompe también. Aquí el ejemplo es en un endotelio. El endotelio, recuerdan ustedes que es la cobertura interior de todos los vasos. Bien, en los vasos, el glucocáliz es particularmente importante para mantener la integridad de los vasos. ¿Qué ocurre si se rompe el glucocáliz? Aquí se abre una puerta y el endotelio se hace permeable y entonces el agua que está dentro de los vasos se puede salir fácilmente hacia el intersticio. Entonces, el glucocáliz tiene una función muy importante en el mantenimiento de la integridad de la membrana y en general, y en particular en el mantenimiento de la integridad endotelial de los vasos sanguíneos. Hay muchas enfermedades que lesionan el glucocáliz de los vasos sanguíneos y con esto alteran el equilibrio vascular. Y aquí un dato más. ¿Qué le pasa a las proteínas al contacto con el glucocáliz? Muy fácil. Las proteínas tienen cargas negativas. El glucocáliz tiene carga negativa. ¿Qué pasa? Se repele. Y entonces las proteínas se quedan dentro del plasma y no salen al intersticio. Eso explica por qué dentro del plasma hay muchas proteínas y en el intersticio hay muy pocas proteínas. Gran parte de la explicación radica en el glucocáliz, que rechaza las proteínas porque tiene carga negativa, igual que las proteínas. ¿Alguna pregunta de todo esto que acabo de decir? ¿Más o menos claro para todos? Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Aquí tengo entonces un esquema. Vean el glucocáliz en una célula endotelial y es importantísimo el glucocáliz para estar íntegro el endotelio. En el glucocáliz hay otras moléculas, aparte de los carbohidratos y aparte de las proteínas, en el glucocáliz también hay estas moléculas que están aquí abajo, heparansulfato, ácido hialurónico, algunas proteínas adherentes y proteoglicanos. Entonces, el glucocáliz es muy complejo. Sí es cierto que en su principal componente son los carbohidratos, por eso se llama glicocáliz o glucocáliz, pero recordemos que el glucocáliz también tiene heparansulfato, ácido hialurónico, algunas proteínas adherentes y proteoglicanos. Acá en una microfotografía, y de hecho, vean esta qué interesante, vean qué grueso, vean aquí la membrana, está bien delgadita, y vean el glucocáliz. En algunos lugares el glucocáliz es enorme comparado con la membrana. A veces es grandísimo. Imaginarán ustedes que el glucocáliz contribuye en forma muy importante a la estabilidad de la membrana y a la permeabilidad de la membrana. Si yo destruyo el glucocáliz, seguramente dejo esta membrana muy débil, seguramente con su integridad dañada y susceptible a ser lesionada y a romperse, y al romperse, que la célula muera. El glucocáliz hay que darle la importancia que tiene. Es una estructura que está ahí afuera de las células, pero que participa en la fuerza. Es como un escudo que tiene la célula en el exterior para darle fuerza a su membrana y de esta manera mantener el interior de la célula intacto con sus funciones específicas. ¿Correcto? En resumen, tengo aquí el total de la membrana que consiste en colesterol, fosfolípidos, carbohidratos y proteínas, con diferentes combinaciones. La bicapa lipídica, que es una barrera selectiva, los glucolípidos y las glucoproteínas, que forman diferentes, que dan estabilidad, reconocimiento celular, respuesta inmune, y todo esto es la estructura que separa a la célula del medio exterior. Ese medio, que es agua de sal, ¿se acuerdan? El medio interno, dijimos, digamos así, el líquido celular, se separa de la célula gracias a la membrana celular. Y la membrana celular es la encargada de mantener el sodio, el cloro y el calcio afuera y el potasio y el magnesio en el interior de la célula. ¿Alguna pregunta hasta aquí?